¿Alguna vez te has preguntado qué conocimientos fueron ocultados de la humanidad? ¿Por qué ciertos libros que alguna vez fueron considerados sagrados desaparecieron de la Biblia que conocemos hoy? ¿Qué verdades celestiales podrían estar escondidas en los textos prohibidos? ¿Y si te dijera que existen libros que fueron eliminados de la Biblia porque contenían revelaciones tan poderosas que podían cambiar la percepción de la fe y la espiritualidad para siempre? Algunos dicen que estos textos contienen secretos sobre los ángeles, profecías ocultas y misterios que desafían la comprensión humana. Es posible que en ellos se encuentre la clave de eventos futuros o verdades que el mundo aún no está listo para aceptar. Durante siglos, estos escritos han permanecido en la sombra, algunos tachados de herejía, otros considerados demasiado peligrosos para ser leídos por las masas. Pero en este video exploraremos sus misterios, sus enseñanzas y qué impacto podrían tener en tu vida y en tu relación con Dios. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: quiero conocer la verdad. Este acto no solo fortalecerá tu fe, sino que será un símbolo de tu deseo de descubrir lo que ha estado oculto por generaciones. Además, dale me gusta a este video, porque así ayudarás a que la palabra de Dios llegue a más personas que necesitan respuestas. Prepárate, porque en los próximos minutos desentrañaremos los secretos de los libros prohibidos de la Biblia. La penúltima revelación que compartiré contigo podría ser la clave para entender una de las mayores conspiraciones espirituales de todos los tiempos. Comencemos ahora. 1. El libro de Enoc, los ángeles caídos y los vigilantes. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos y poderosos que han sido excluidos de la Biblia. Su contenido es tan impactante que desafía las enseñanzas tradicionales sobre los ángeles y el origen del mal en el mundo. Enoc, el hombre que según la Biblia caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte, Génesis 5:24, nos dejó un testimonio fascinante. En este libro se relata la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes llamados Nefilim. Estos seres corruptos trajeron el pecado, la violencia y la magia oculta a la humanidad, provocando la ira de Dios y conduciendo al gran diluvio. ¿Por qué fue eliminado este libro? Algunos creen que revela conocimientos peligrosos sobre el mundo espiritual, sobre el papel de los ángeles en la historia de la humanidad y sobre cómo ciertas fuerzas intentaron alterar el destino divino. Más adelante en este video descubriremos qué otras verdades ocultas nos han sido negadas, pero lo que está por venir es aún más impactante. El libro de Enoc, el destino de los ángeles caídos y el juicio final. El libro de Enoc no solo habla de los vigilantes, esos ángeles que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad, sino que también describe su castigo eterno y la intervención divina para restaurar el equilibrio. Este texto nos da una visión más amplia de lo que la Biblia menciona brevemente en Génesis 6:4 y en Judas 1:6, donde se hace referencia a ángeles que abandonaron su morada celestial y fueron condenados. Enoc es llevado a los cielos por Dios y se le revelan secretos celestiales que ningún otro ser humano había presenciado antes. Entre estos secretos se encuentra el infierno, un lugar donde los ángeles caídos sufren tormento por su traición, y el relato de la segunda venida del Mesías, una profecía sobre el juicio final, que es sorprendentemente similar a la que encontramos en el libro de Apocalipsis. Según Enoc, los ángeles caídos rogaron por misericordia, enviando mensajes a Dios para que los perdonara. Pero el Señor
En su justicia rechazó sus súplicas, declarando que su condena era irrevocable. Enoc fue testigo de su castigo. Fueron encadenados en prisiones eternas, esperando el día del juicio. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si estos ángeles fueron encerrados, entonces, ¿qué fuerzas están actuando hoy en la humanidad? Algunos estudiosos creen que ciertas entidades espirituales que vemos en el mundo actual están directamente relacionadas con lo que el libro de Enoc menciona. ¿Podría ser que los Nefilim, los descendientes de estos ángeles caídos, aún tienen influencia en nuestro mundo? El propio Jesús advirtió que en los últimos días sería como en los días de Noé. Mateo 24:37. En los días de Noé, los Nefilim corrompieron la tierra y Dios tuvo que purificar el mundo con el diluvio. ¿Podría estar ocurriendo algo similar en nuestro tiempo? Estos misterios nos llevan a otra revelación sorprendente: el destino de Enoc y su relación con el futuro de la humanidad. En el próximo bloque exploraremos por qué este hombre nunca vio la muerte y qué mensaje dejó para las generaciones futuras. Sigue conmigo porque lo que viene a continuación puede cambiar tu comprensión sobre la Biblia y la historia de la humanidad. El misterio de Enoc, el hombre que nunca vio la muerte. Entre todos los personajes bíblicos, Enoc es único. Mientras que la mayoría de los hombres de Dios vivieron y murieron, Enoc experimentó algo extraordinario. Fue arrebatado por Dios sin ver la muerte. Génesis 5:24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué fue tomado por Dios? ¿Qué propósito tenía este evento tan singular? El libro de Enoc revela que este hombre fue transportado a los cielos para recibir visiones de lo que sucedería en el fin de los tiempos. Allí se le mostraron los secretos del universo, el juicio de los ángeles caídos y la restauración de la humanidad bajo el dominio del Mesías. Algunos creen que el destino de Enoc no terminó en aquel momento. En la profecía bíblica se menciona a dos testigos en Apocalipsis 11:3-12, quienes predicarán en los últimos días con poder y serán asesinados en Jerusalén antes de ser resucitados por Dios. Hay quienes piensan que Enoc es uno de estos dos testigos junto con Elías, ya que ambos fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte. Si esta teoría es cierta, significa que Enoc tiene un papel clave en los eventos futuros, que regresará para testificar contra la maldad en el mundo, y será una de las últimas voces que proclame la justicia de Dios antes del juicio final. La conexión de Enoc con el libro de Daniel. El misterio de Enoc no se detiene allí. Su historia tiene un paralelismo sorprendente con las visiones del profeta Daniel. En el libro de Enoc se describe una figura celestial llamada el Hijo del Hombre que juzgará a las naciones y establecerá su reino eterno. En Daniel 7:13-14 se menciona que un Hijo del Hombre viene sobre las nubes para recibir dominio y gloria sobre toda la tierra. Estos textos parecen referirse a la misma figura mesiánica, Jesús. Pero si Enoc ya había recibido esta revelación miles de años antes de la venida de Cristo, entonces su testimonio es una de las profecías más tempranas sobre el Mesías en toda la historia de la humanidad. Lo que vemos aquí es que los escritos de Enoc complementan y profundizan muchas de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿por qué fue excluido? Los eruditos creen que el contenido del libro era demasiado poderoso, demasiado desafiante para el control religioso de la época. Si la gente tuviera acceso a estas revelaciones, podrían comenzar a cuestionar las narrativas oficiales impuestas por los líderes espirituales de su tiempo. Pero lo más impactante aún está por venir.
Hay otro libro prohibido que habla sobre la batalla entre la luz y la oscuridad, un conflicto espiritual que podría estar ocurriendo en este mismo momento. Lo revelaremos en el próximo bloque. Lo que descubrirás puede desafiar tu percepción de la realidad. El libro de los jubileos, el reloj profético de Dios y la guerra espiritual oculta, entre los textos considerados prohibidos o apócrifos, el libro de los jubileos ocupa un lugar especial. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, no solo narra los eventos de la creación y la historia del pueblo de Dios, sino que introduce una línea de tiempo profética que revela cómo Dios gobierna el destino de la humanidad por ciclos de jubileos, es decir, períodos de 49 años que marcan eventos clave en la historia espiritual. Lo impactante es que este texto afirma que toda la historia está dividida en estos ciclos sagrados y que el tiempo ha sido contado por Dios desde el principio. Esto significa que no hay coincidencias, sino que cada acontecimiento importante, desde el diluvio hasta la venida del Mesías y los eventos del fin de los tiempos, ha sido predeterminado dentro de este calendario divino. Pero hay algo aún más inquietante dentro del libro de los jubileos, la revelación de la guerra entre ángeles y demonios en los cielos y su impacto en la humanidad. Los ángeles santos contra los espíritus malignos. Según este libro, después del diluvio, el mundo estaba plagado de espíritus malignos, seres demoníacos que descendían de los Nefilim y que quedaron atrapados en la tierra tras la destrucción de sus cuerpos físicos. Aquí es donde surge un evento poco conocido pero crucial. Noé intercedió ante Dios, clamando por ayuda para proteger a la humanidad de estas fuerzas oscuras. Dios, en su misericordia, envió a los ángeles santos para encadenar a muchos de estos espíritus y alejarlos del mundo. Sin embargo, Satanás presentó una solicitud sorprendente ante Dios. Pidió que se le permitiera mantener un pequeño número de estos espíritus malignos en la tierra, argumentando que debía haber una oposición espiritual para probar la fidelidad de los seres humanos. Lo que ocurrió después es estremecedor. Dios permitió que una 10ª parte de estos demonios permanecieran activos en la tierra, mientras que los demás fueron atados en prisiones espirituales. Esta 10ª parte sigue operando en el mundo, hasta el día de hoy, influenciando a los poderosos, sembrando caos y llevando a la humanidad por caminos de perdición. Esta historia explica muchas de las luchas espirituales que experimentamos diariamente. ¿Cuántas veces hemos sentido ataques invisibles, pensamientos oscuros, tentaciones que parecen orquestadas para desviarnos del camino de Dios? Este libro sugiere que detrás de cada guerra, corrupción y acto de maldad, hay seres espirituales operando en un plan oscuro para destruir las almas de los hijos de Dios. Pero hay algo aún más impactante. El libro de los jubileos no solo revela la existencia de esta guerra espiritual, sino que también nos da pistas sobre cómo resistir estos ataques. Cómo enfrentar la guerra espiritual según los textos prohibidos. Si bien la Biblia nos da armas espirituales como la oración, el ayuno y la palabra de Dios, Efesios 6, 10, 18, el libro de los jubileos añade una clave adicional, la importancia de entender el tiempo profético en el que vivimos. Este texto indica que, en los tiempos finales, la actividad demoníaca aumentará, ya que Satanás y sus huestes saben que su tiempo es corto. Jesús mismo advirtió sobre esto cuando dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Es por esto que los creyentes deben estar preparados y alertas, no solo espiritualmente, sino también proféticamente. Comprender los tiempos nos ayuda a discernir los ataques del enemigo y a mantenernos firmes en la fe sin ser arrastrados
por el engaño del mundo. Y aquí surge una pregunta crucial. Si estos libros fueron prohibidos y eliminados de la Biblia, ¿es posible que haya más verdades ocultas sobre la lucha entre el bien y el mal? Lo que está por venir en este video es aún más sorprendente. En el próximo bloque exploraremos otro libro prohibido que habla sobre los secretos del reino de los cielos, el destino de las almas después de la muerte y las visiones de un apóstol que fue llevado más allá de este mundo. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu perspectiva de la eternidad para siempre. El Apocalipsis de Pedro, las visiones del más allá y el destino de las almas. Entre los textos prohibidos que han sido olvidados por la mayoría de los creyentes, hay uno que contiene revelaciones que desafían la comprensión humana sobre el cielo y el infierno, el Apocalipsis de Pedro. Este libro, aunque desconocido para muchos, fue uno de los escritos más influyentes en la iglesia primitiva antes de ser excluido de la Biblia. ¿Por qué fue eliminado? Porque contenía descripciones aterradoras del destino de los impíos y visiones del paraíso que podrían haber cambiado la manera en que los cristianos veían la eternidad. Este libro, atribuido al apóstol Pedro, narra una experiencia sobrenatural en la que Jesús mismo le mostró lo que ocurre con las almas después de la muerte. En este relato, Pedro ve cómo los justos son recibidos en un lugar de gozo indescriptible, mientras que los malvados enfrentan castigos que reflejan sus pecados en la tierra. Pero antes de entrar en las revelaciones de Pedro, debemos recordar que Jesús mismo enseñó sobre la realidad del cielo y del infierno. En Lucas 16, 19, 31, Jesús relató la historia del rico y Lázaro. El rico, al morir, fue al Hades, un lugar de tormento donde clamaba por una gota de agua. En cambio, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo. En Mateo 25, 41, Jesús habló del destino de los condenados. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos pasajes ya nos advierten sobre el destino de las almas, pero lo que Pedro vio en su visión añade detalles impactantes que nos ayudan a comprender más profundamente estas verdades espirituales. Las revelaciones de Pedro. El destino de las almas, según el Apocalipsis de Pedro, cuando el apóstol fue llevado en espíritu a ver el destino de los justos y de los condenados, quedó aterrorizado por lo que presenció. Los justos en el paraíso. Pedro vio un lugar de indescriptible belleza donde las almas de los justos brillaban como el sol. Jesús le explicó que estas personas habían vivido en santidad, habían amado a Dios y a su prójimo, y ahora recibían su recompensa eterna. Esto nos recuerda lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino de aquellos que han sido fieles hasta el final. Pero lo que Pedro vio después fue aterrador. El castigo de los impíos. Jesús llevó a Pedro a un lugar donde las almas de los malvados sufrían tormentos terribles. Lo más impactante es que cada persona era castigada de acuerdo con los pecados que cometió en la tierra. Pedro vio mentirosos colgados de sus lenguas, porque con ellas habían engañado y causado daño, hombres y mujeres adúlteros siendo quemados en un fuego que nunca se apagaba, pues su lujuria había destruido hogares y vidas. Los que habían cometido injusticias ahogándose en ríos de fuego, porque en la tierra se enriquecieron oprimiendo a los demás. Jesús le explicó que estos castigos no eran arbitrarios, sino el resultado de sus propias elecciones. Ellos habían rechazado la misericordia de Dios y ahora experimentaban las consecuencias de sus actos. Aquí vemos el eco de lo que dijo Jesús en Mateo 12:36-37.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. El impacto de estas revelaciones en nuestra vida. ¿Por qué este libro fue eliminado de la Biblia? Tal vez porque su descripción del castigo eterno era demasiado gráfica y aterradora, y los líderes de la iglesia consideraron que podía causar demasiado temor en los creyentes. Sin embargo, estos pasajes nos dejan una enseñanza clara. Nuestras decisiones en la tierra tienen consecuencias eternas. La salvación no es un juego, y cada día estamos acercándonos más a nuestro destino final. Jesús nos ha dado el camino para evitar la condenación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hoy estás escuchando este mensaje, Dios te está dando una oportunidad para asegurarte de que tu alma esté lista para la eternidad. No hay destino más importante que este, pero aún hay más misterios por descubrir. En el próximo bloque exploraremos otro libro oculto que habla de las revelaciones que Jesús dio a sus discípulos en secreto y que podrían cambiar la forma en que entendemos su mensaje. Lo que descubrirás te hará cuestionar muchas cosas que creías saber sobre la fe. El Evangelio secreto de Tomás, las enseñanzas ocultas de Jesús. Entre los libros prohibidos que han sido eliminados de la Biblia, hay uno que causa gran controversia, el Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, contiene dichos y enseñanzas atribuidos a Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. Lo más impactante es que muchas de estas enseñanzas revelan un mensaje más profundo sobre la naturaleza del reino de Dios, la vida después de la muerte y el verdadero propósito de la existencia humana. Pero, ¿por qué fue excluido? ¿Qué enseñanzas contenía que los líderes religiosos consideraron demasiado peligrosas? Las palabras misteriosas de Jesús. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no cuenta una historia lineal sobre la vida de Jesús. En cambio, es una recopilación de 114 dichos que Jesús supuestamente dijo en privado a sus discípulos más cercanos. Algunos de estos dichos coinciden con los evangelios de la Biblia, pero otros parecen contener un nivel más profundo de revelación, sugiriendo que el reino de Dios no es solo un lugar físico, sino una realidad espiritual que se encuentra dentro de cada creyente. Uno de los versículos más impactantes dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no sacas te destruirá. Evangelio de Tomás, Logión 70. ¿Acaso Jesús estaba enseñando que Dios ha depositado algo dentro de nosotros que debemos descubrir? Esta enseñanza parece alinearse con lo que dice la Biblia en Lucas 17:21, donde Jesús afirma: el reino de Dios está entre vosotros. Si esta enseñanza es correcta, significa que la transformación del creyente no es solo externa, sino que hay un conocimiento espiritual dentro de nosotros que debe ser despertado. Pero el Evangelio de Tomás va aún más lejos. Jesús y el misterio de la luz interior. Uno de los dichos más desconcertantes de este Evangelio dice: yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo. El todo salió de mí, y el todo regresó a mí. Partid un leño, yo estoy allí. Levantad una piedra, y allí me encontraréis. Evangelio de Tomás, Logión 77. ¿Qué significa esto?
Algunos teólogos creen que Jesús estaba revelando una dimensión más profunda de su presencia en toda la creación, algo que también encontramos en las Escrituras cuando Pablo dice en Colosenses 1, 16, 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto sugiere que la presencia de Cristo no está limitada a un templo físico o a un solo lugar, sino que su esencia divina está en todo lo creado. Si esto es cierto, significa que podemos experimentar la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida, no solo en la iglesia, sino en todo lo que nos rodea. Sin embargo, esta enseñanza podría haber sido considerada demasiado radical en su tiempo. Los líderes religiosos querían que la gente dependiera de las estructuras eclesiásticas, y este tipo de mensajes podrían haber hecho que las personas buscaran una relación más directa con Dios, sin intermediarios humanos. Pero hay algo aún más impactante: la clave perdida del Evangelio de Tomás y la transformación del creyente. En otro pasaje de este libro, Jesús dice algo que podría cambiar la manera en que entendemos la salvación. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como el exterior, y lo exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del hombre y la mujer una sola cosa, entonces entraréis en el reino. En Evangelio de Tomás, Logion 22. ¿Qué significa esto? Algunos creen que Jesús estaba hablando sobre la unidad del alma y el espíritu, sobre la necesidad de eliminar la división dentro de nosotros mismos y vivir en completa armonía con Dios. Esto tiene eco en 2 Corintios 5:17, donde Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús nos estaba mostrando que el verdadero cambio espiritual ocurre cuando permitimos que nuestra vida interior y exterior sean transformadas por la presencia de Dios. No se trata solo de seguir reglas religiosas, sino de experimentar una renovación completa desde el interior. ¿Por qué fue excluido este libro? Si este evangelio contenía enseñanzas tan profundas, ¿por qué fue eliminado? La razón principal es que muchos líderes religiosos de la época creían que estas enseñanzas podían dar demasiado poder a los creyentes individuales, haciendo que buscaran una relación más personal con Dios sin depender de los sacerdotes y las jerarquías religiosas. Pero hay otra posibilidad aún más inquietante. Algunas de estas enseñanzas parecían indicar que la transformación del creyente era un proceso interno y que la verdadera salvación implicaba no solo aceptar a Cristo, sino también despertar una conciencia espiritual más profunda. Esto iba en contra de la doctrina establecida, que enfatizaba más el seguimiento de reglas externas en lugar de una transformación interna profunda. Sin embargo, no podemos ignorar que muchas de las enseñanzas de este evangelio coinciden con lo que Jesús enseñó en los evangelios canónicos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuántos otros libros han sido eliminados porque contenían verdades que podían cambiar nuestra relación con Dios? Lo que exploraremos en el próximo bloque será aún más impactante. Hablaremos de un libro prohibido que revela detalles ocultos sobre los eventos del fin del mundo, el regreso de Cristo y el destino de la humanidad. El Apocalipsis de Esdras. Las visiones ocultas sobre el fin de los tiempos. Si crees que el libro de Apocalipsis es la única revelación sobre el fin del mundo, lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Hay un libro prohibido que contiene detalles impactantes sobre el regreso de Cristo, la tribulación y el destino de las almas después de la muerte. El Apocalipsis de Esdras, también conocido como 2 Esdras. Este libro, escrito por el profeta Esdras,
Fue eliminado de la mayoría de las Biblias modernas, pero su contenido es asombrosamente similar a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Lo más inquietante es que este texto describe eventos que parecen alinearse con lo que está sucediendo en el mundo actual. Las cuatro bestias y el gobierno del anticristo. Uno de los pasajes más impactantes de este libro habla sobre cuatro bestias que surgirán en los últimos tiempos, cada una representando un imperio que gobernará la tierra antes del juicio final. Esto se asemeja a lo que encontramos en Daniel 7:3-7, donde el profeta describe cuatro grandes bestias que salen del mar, representando reinos poderosos que dominarán el mundo antes de la venida del reino de Dios. Pero aquí es donde el Apocalipsis de Esdras añade un detalle crucial. La última bestia será la más feroz y destructiva de todas, un reino que se levantará con un gobierno global y que perseguirá a los fieles de Dios. Una gran águila con muchas alas y cabezas apareció del mar. Gobernó sobre toda la tierra y su dominio fue terrible. 2 Esdras 11:1-3. Los estudiosos creen que esta gran águila representa el último imperio mundial que gobernará antes del regreso de Cristo. ¿Podría tratarse de un gobierno global liderado por el anticristo? La Biblia nos advierte sobre esto en Apocalipsis 13:7-8. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esto significa que habrá un tiempo de gran persecución contra los verdaderos creyentes, un tiempo en el que muchos serán engañados y solo aquellos que permanezcan fieles a Dios resistirán la prueba. Pero Esdras también vio una esperanza gloriosa. El león que derrota al imperio mundial. Después de la visión del gobierno de la última bestia, Esdras vio algo aún más impactante. Entonces apareció un león rugiente que se levantó contra la bestia y la destruyó con el fuego de su boca. 2 Esdras 12:31-32. Este león representa a Cristo en su segunda venida. La Biblia ya nos dice en Apocalipsis 5:5 que Jesús es el león de la tribu de Judá, y en 2 Tesalonicenses 2:8 se nos dice que el Señor destruirá al impío con el aliento de su boca. Esto significa que el dominio del anticristo no será eterno. Cristo regresará con poder y gloria, acabará con sus enemigos y establecerá su reino de justicia. Pero antes de ese día, Esdras vio un tiempo de gran sufrimiento para la humanidad, las plagas y la gran tribulación. El Apocalipsis de Esdras también describe una serie de eventos que ocurrirán antes del regreso de Cristo. Estas señales son inquietantemente similares a las plagas descritas en el libro de Apocalipsis. Hambre y escasez extrema. Habrá hambre sobre la tierra. La gente se devorará unos a otros por desesperación. 2 Esdras 15:19. Esto nos recuerda lo que dice Apocalipsis 6:6 sobre la carestía de alimentos en los últimos tiempos, terremotos y desastres naturales. La tierra temblará en todas partes, las montañas se derrumbarán y el mar rugirá con gran furia. ¿Ves Esdras 16:12? Esto se alinea con las palabras de Jesús en Mateo 24:7, donde advierte sobre terremotos en diferentes lugares como señal del fin, oscuridad y señales en el cielo. El sol se oscurecerá al mediodía y la luna no dará su luz. Habrá señales en el cielo que aterrarán a los hombres. 2 Esdras 5:4-5. Esto coincide con Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:12-13, donde se describe un gran oscurecimiento del sol y la luna como señal del fin de los tiempos. Aparición de seres espirituales engañosos.
espíritus de engaño, serán enviados a la tierra, y muchos seguirán sus palabras, alejándose de la verdad. 2 Esdras 5:9. En 2 Tesalonicenses 2:9, 10, Pablo advierte que en los últimos tiempos el anticristo vendrá con señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos viviendo en los tiempos que Esdras profetizó? La esperanza de los fieles y la protección de Dios. Aunque la visión de Esdras describe un futuro aterrador, también nos da una promesa de esperanza para los que permanecen en Cristo. Pero aquellos que me buscan y guardan mis mandamientos, yo los esconderé en el día del juicio y serán librados de la ira venidera. 2 Esdras 16:74. Esta promesa nos recuerda lo que dice Salmos 1:7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los tiempos difíciles pueden estar cerca, pero Dios promete proteger a su pueblo. Conclusión. ¿Por qué este libro fue eliminado? El Apocalipsis de Esdras fue excluido de la Biblia, probablemente porque revelaba demasiados detalles sobre los eventos del fin de los tiempos y el destino del mundo. Sus descripciones de la gran tribulación, el gobierno del anticristo y la segunda venida de Cristo son demasiado claras y directas. Pero hoy tú has descubierto estos secretos. Ahora sabes lo que está por venir y cómo prepararte. Y aún hay más misterios ocultos que debemos revelar. En el próximo bloque, exploraremos otro libro prohibido que habla sobre la verdadera batalla espiritual entre los ángeles de Dios y las fuerzas demoníacas que buscan dominar el mundo. Lo que estás por descubrir puede cambiar tu comprensión del mundo invisible para siempre. El libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, la batalla espiritual final. Hay un libro prohibido que habla de una guerra cósmica que se libra en los cielos y en la tierra. Un conflicto que involucra ángeles, demonios y la humanidad misma. Una lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Este texto se conoce como el libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Un antiguo manuscrito hallado entre los rollos del Mar Muerto en Qumran. Lo más impactante de este libro es que describe en detalle el enfrentamiento final entre el bien y el mal, un evento que tiene paralelos directos con la profecía del Apocalipsis. Este libro fue ocultado y eliminado de las Escrituras, posiblemente porque revela detalles demasiado precisos sobre la batalla final que ocurrirá en los últimos tiempos. Pero hoy exploraremos sus secretos. La guerra espiritual, una batalla inminente. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos muestra que existe una lucha espiritual invisible que afecta el destino de la humanidad. Efesios 6:12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este libro antiguo confirma que la batalla entre los ángeles de Dios y las fuerzas de las tinieblas no es solo una metáfora, sino una realidad que se manifestará de manera visible en los últimos días. Los hijos de la luz se alzarán con poder contra los hijos de las tinieblas, y la victoria será del Señor. El libro de la guerra, fragmento 1. Pero ¿quiénes son estos hijos de la luz y hijos de las tinieblas? Los hijos de la luz y su llamado divino. El libro describe que los hijos de la luz son aquellos que permanecen fieles a Dios, los justos que siguen su ley y caminan en su verdad. Jesús mismo utilizó este término cuando dijo en Juan 12:36, «Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz».
Esto significa que todo verdadero creyente en Cristo es un hijo de la luz, llamado a luchar contra las tinieblas con la fe, la justicia y la verdad. Este libro afirma que, antes del final de los tiempos, los hijos de la luz se enfrentarán a un sistema maligno controlado por las fuerzas del enemigo. ¿Es posible que esto ya esté ocurriendo? Los hijos de las tinieblas y su gobierno secreto. El libro de la guerra describe que los hijos de las tinieblas son aquellos que han sido corrompidos por las fuerzas del mal y que gobiernan sobre la tierra en oposición a Dios. Esto nos recuerda lo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El libro describe a estos hijos de las tinieblas como líderes engañosos, poderes ocultos que trabajan en las sombras y que están preparando el camino para la última gran batalla. Esto coincide con la profecía de Daniel 7:25, que habla del último gobierno mundial liderado por el Anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto nos indica que antes del regreso de Cristo habrá un tiempo de gran engaño, donde los hijos de las tinieblas controlarán la tierra. Pero lo más impactante del libro de la guerra es que describe cómo esta batalla llegará a su clímax. El gran día de la venganza de Dios, el manuscrito de Qumran, describe una batalla final en la que los hijos de la luz lucharán directamente contra las fuerzas del mal. Este evento tiene un paralelo sorprendente con Apocalipsis 19, 11, 16, donde se describe el regreso de Cristo como un guerrero celestial, liderando a los ejércitos de Dios para derrotar al Anticristo y a sus seguidores. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. El libro de la guerra dice algo similar. Entonces, el príncipe de la luz vendrá con su ejército celestial, y con él estarán los santos y los ángeles, y aplastará a los ejércitos de Belial, Satanás, y la victoria será del Señor. Libro de la guerra, fragmento 12. Esto significa que la guerra espiritual no es solo una batalla interna del creyente, sino un evento real que ocurrirá en la historia de la humanidad. ¿Estamos viviendo en el tiempo de la última batalla? Las señales están por todas partes. Jesús nos advirtió en Mateo 24, 4, 8 que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras, engaños masivos y falsos profetas, aumento de la maldad en el mundo, persecución de los verdaderos creyentes. El libro de Mindus Intostit, la guerra, sugiere que los hijos de la luz deben estar preparados para enfrentar estos tiempos difíciles. En 2 Timoteo 2, 3, 4, Pablo nos dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto significa que Dios nos está llamando a estar listos, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para la batalla espiritual que se intensificará en los últimos tiempos. Conclusión: ¿por qué este libro fue eliminado? El libro de la guerra fue ocultado porque revelaba demasiado sobre el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Sus descripciones podrían haber alertado a los creyentes sobre el sistema de las tinieblas que opera en el mundo y cómo combatirlo. Pero hoy Dios te ha traído esta revelación. Ahora sabes que hay una guerra invisible y que estás llamado a ser un hijo de la luz. La pregunta es: ¿estás listo para tomar tu lugar en esta batalla espiritual? Pero aún hay más secretos que fueron eliminados de la Biblia. En el próximo bloque
exploraremos otro libro prohibido que habla sobre la verdadera identidad de los ángeles, sus misiones ocultas en la tierra y el poder que Dios ha depositado en los creyentes para vencer al enemigo. Lo que descubrirás podría cambiar tu comprensión de lo que realmente significa ser un soldado de Dios. El libro de los ángeles. Revelaciones ocultas sobre los mensajeros de Dios y su misión en la tierra. Desde los tiempos antiguos, los ángeles han sido considerados mensajeros divinos, guerreros de Dios y guardianes de la humanidad. La Biblia nos habla de su existencia en múltiples pasajes, pero hay un libro prohibido que revela detalles impactantes sobre sus misiones ocultas en la tierra y su papel en la batalla final entre el bien y el mal. Este texto, conocido como el Libro de los Ángeles, también hallado entre los rollos del Mar Muerto, nos muestra una perspectiva completamente diferente sobre estos seres celestiales, su relación con los seres humanos y su conexión con los eventos del fin de los tiempos. ¿Por qué este libro fue ocultado? Tal vez porque revela un conocimiento que podría cambiar la manera en que entendemos la batalla espiritual en la que estamos involucrados. Hoy desentrañaremos estos misterios y descubriremos el papel que los ángeles juegan en nuestra vida y en la historia de la humanidad. Los ángeles en la Biblia y en los textos prohibidos. La Biblia nos habla de tres tipos principales de ángeles. 1. Los ángeles mensajeros, aquellos que llevan la palabra de Dios a la humanidad, como Gabriel cuando anunció el nacimiento de Jesús. Lucas 1:26-38. 2. Los ángeles guerreros, aquellos que luchan en nombre de Dios contra las fuerzas del mal, como Miguel, que combate a Satanás en Apocalipsis 12:7. 3. Los ángeles guardianes, aquellos que protegen a los fieles y los guían en su camino espiritual, como se menciona en Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero el libro de los ángeles va aún más allá. En este antiguo manuscrito se nos habla de un ejército celestial que ha sido enviado a la tierra para cumplir misiones específicas. Estas misiones incluyen proteger a los justos en los tiempos de tribulación, luchar contra las fuerzas de las tinieblas en las regiones celestiales, preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Pero lo más impactante es que este libro revela el verdadero propósito de los ángeles y cómo interactúan con los seres humanos de formas que no imaginamos. La interacción secreta entre ángeles y humanos. La Biblia nos muestra que los ángeles han tenido contacto con la humanidad en momentos clave de la historia. En Génesis 18, 3 ángeles visitaron a Abraham para anunciarle el nacimiento de Isaac y advertirle sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Daniel 10, un ángel reveló a Daniel una visión sobre el futuro de la humanidad y le habló sobre una guerra invisible que ocurría en los cielos. En Hechos 12:7, un ángel liberó a Pedro de la cárcel de manera milagrosa. Pero el libro de los ángeles sugiere que estas interacciones nunca se detuvieron y que incluso hoy los ángeles siguen operando en la tierra, ayudando a los creyentes en su lucha espiritual. Los ejércitos del Altísimo han sido enviados a la tierra para sostener a los justos y para resistir a las tinieblas que se han apoderado del mundo. Libro de los ángeles, fragmento 8. Esto significa que hay una lucha que no vemos, pero que está ocurriendo en este mismo instante. La pregunta es, ¿estás consciente de esta batalla? ¿Estás listo para recibir la ayuda de los ángeles, de Dios? La guerra angelical y el destino de la humanidad. Uno de los pasajes más impactantes del Libro de los Ángeles describe una guerra celestial que se intensificará en los últimos tiempos, una guerra que se alinea con lo que encontramos en Apocalipsis 12:7-9,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Según el libro de los ángeles, esta batalla aún no ha terminado. Los ángeles de Dios siguen combatiendo contra las fuerzas demoníacas, y esta lucha se manifestará cada vez más en la tierra a medida que nos acerquemos al regreso de Cristo. Los ángeles de la luz rodearán a los escogidos y los defenderán de las fuerzas de Belial, Satanás, hasta que llegue el día de la victoria del Altísimo. Libro de los Ángeles, fragmento 12. Esto nos deja una pregunta inquietante. ¿Ya estamos viendo los efectos de esta guerra en el mundo actual? Los ataques contra la fe están aumentando. Los valores bíblicos están siendo rechazados en la sociedad. La maldad y el caos parecen expandirse más cada día. Esto nos confirma que la batalla final se está acercando, y los ángeles de Dios ya están en acción, preparando a los creyentes para los días difíciles que vienen. ¿Cómo podemos recibir la ayuda de los ángeles? Dado que los ángeles son enviados por Dios para asistir a los creyentes, hay formas en las que podemos ser más receptivos a su ayuda y guía. 1. Permanecer en oración y comunión con Dios. Daniel oró durante 21 días y fue visitado por un ángel con una respuesta divina. Daniel 10:12. 2. Buscar la santidad y vivir en obediencia a la palabra. En Salmos 34:7 se nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 3. Pedir protección y dirección en tiempos de prueba. En Mateo 4:11, cuando Jesús fue tentado en el desierto, los ángeles vinieron a servirle después de su victoria sobre Satanás. 4. Reconocer que no estamos solos en la batalla. En 2 Reyes 6:16-17, el profeta Eliseo oró para que su siervo pudiera ver el ejército angelical que los protegía, mostrando que Dios envía ejércitos celestiales a favor de su pueblo. El libro de los ángeles confirma que Dios ha dispuesto a sus ángeles para asistirnos en los tiempos de mayor oscuridad. No estamos solos en esta guerra. Conclusión. ¿Por qué este libro fue eliminado? El libro de los ángeles fue ocultado probablemente porque revela demasiado sobre la verdadera guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor. Si los creyentes comprendieran el poder de los ángeles de Dios y su misión en la tierra, muchas cosas cambiarían. Pero hoy, tú tienes este conocimiento. Ahora sabes que los ángeles están peleando a tu favor y que puedes contar con su ayuda en tiempos de dificultad. Sin embargo, aún hay otro libro prohibido que nos revela el destino final de la humanidad y los eventos que sellarán el destino del mundo entero. En el próximo bloque exploraremos un libro que podría contener la clave para entender el día del juicio y el plan final de Dios para la creación. Lo que descubrirás podría ser la revelación más impactante de todas. El Apocalipsis de Abraham, la revelación olvidada sobre el juicio final y el destino de la humanidad. Si creías que el libro de Apocalipsis en la Biblia era el único que hablaba del fin de los tiempos, lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Existe un antiguo texto conocido como el Apocalipsis de Abraham, un libro prohibido que revela una visión aterradora y majestuosa sobre el juicio final, el destino de los justos y los impíos, y la confrontación definitiva entre Dios y las fuerzas del mal. Este libro, escrito hace miles de años, contiene una de las descripciones más detalladas del día del juicio. Pero lo más impactante es que sus revelaciones parecen alinearse con lo que está sucediendo en el mundo actual. ¿Por qué fue eliminado de la Biblia?
posiblemente porque su mensaje es demasiado claro y directo sobre la ira de Dios y el castigo que espera a aquellos que se apartan de él. Hoy desentrañaremos los secretos que este libro ha guardado por siglos. La visión de Abraham y el trono de Dios. El Apocalipsis de Abraham comienza con una experiencia sobrenatural. Abraham, el patriarca de la fe, es llevado ante la misma presencia de Dios y ve el futuro de la humanidad y el destino final del mundo. En Isaías 6:1-4, el profeta Isaías describe una visión similar del trono de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él estaban serafines, cada uno con 6 alas, y clamaban el uno al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Abraham ve a los ángeles rodeando el trono de Dios, glorificándolo con cánticos indescriptibles. Pero lo que sigue es una revelación aterradora. Dios le muestra 2 caminos. Uno, el camino de la justicia, que lleva a la vida eterna. 2, el camino de la corrupción, que lleva a la destrucción eterna. Esta escena es similar a lo que Jesús enseñó en Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero aquí viene lo más inquietante, la visión del anticristo y el engaño final. En la visión de Abraham, Dios le muestra que en los últimos días se levantará un gran líder mundial, un hombre que engañará a la humanidad y se presentará como el Salvador del mundo, pero en realidad será un siervo de las tinieblas. Esto es exactamente lo que Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2:9-10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Según el Apocalipsis de Abraham, este líder perseguirá a los justos, cambiará las leyes y tratará de borrar la verdadera adoración a Dios. Esto nos recuerda lo que dice Daniel 7:25 sobre el anticristo. Proferirá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero lo más aterrador de la visión de Abraham es que muchos creyentes serán engañados y seguirán a este falso líder, pensando que es el enviado de Dios. Podría ser que ya estamos viendo las señales de este engaño en nuestro mundo actual, pero hay esperanza: el día del juicio final y la ira de Dios. Dios le muestra a Abraham lo que sucederá cuando llegue el día del juicio. En Apocalipsis 20:11-15, Juan describe este evento aterrador. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El Apocalipsis de Abraham describe un juicio en el que la humanidad será separada en 2 grupos. Los justos serán llevados al reino de Dios. Los impíos serán lanzados al fuego eterno. Jesús enseñó esto en Mateo 25:31, 34, 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Pero a los de la izquierda les dirá: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Según el Apocalipsis de Abraham, este día está mucho más cerca de lo que imaginamos. Dios le muestra a Abraham las señales que anunciarán que el juicio está por comenzar: una gran apostasía, abandono de la fe entre los creyentes, guerras y conflictos globales sin precedentes,
fenómenos sobrenaturales en el cielo, el colapso de los sistemas mundiales. Jesús habló de estos signos en Mateo 24, 6-8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Después de ver esta visión, Abraham cae de rodillas temblando, dándose cuenta de la gravedad del destino de la humanidad. Pero entonces, Dios le da una última revelación de esperanza. La victoria de los justos y la restauración del mundo. Dios le dice a Abraham que aunque los impíos serán destruidos, los justos recibirán una herencia eterna en el reino de Dios. Apocalipsis 21, 1-4 nos confirma esta promesa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El Apocalipsis de Abraham concluye con una promesa gloriosa. A los que me han sido fieles, les daré un reino que nunca terminará, y morarán en mi presencia por toda la eternidad. Apocalipsis de Abraham, fragmento 22. Esta es la esperanza de todos los que han puesto su fe en Cristo. Conclusión. ¿Por qué este libro fue eliminado? El Apocalipsis de Abraham fue eliminado porque revela con demasiada claridad lo que está por venir. Sus descripciones del juicio, el engaño del anticristo y la destrucción de los impíos son demasiado directas y poderosas. Pero hoy, Dios te ha permitido conocer estos secretos. La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Este es el momento de buscar a Dios como nunca antes. Este es el tiempo de fortalecer tu fe y no dejarte engañar por las tinieblas. Cristo viene pronto. La decisión más importante de tu vida es estar preparado para su regreso. Si llegaste hasta aquí, comenta, Señor, prepárame para tu regreso. Comparte este video para que más personas conozcan estos secretos ocultos de la Biblia. El tiempo se acaba. La batalla final está por comenzar.